Quizás a diferencia de lo que veíamos en el primer bloque, las palabras de Valenzuela tienen que ver con una postura más acorde con el discurso gubernamental, ¿no es cierto? Un discurso que manifiesta que la situación es crítica, cierto también, porque hay que valorar el reconocimiento que algunos sectores de Cambiemos empiezan a tener en cuanto a lo que ha sucedido, lo que sucede en definitiva, ¿no? Un reconocimiento de errores que también son propios, que algunos tienen que ver con errores ajenos en cuanto a lo exterior, pero también con errores del pasado, que en definitiva a la gente, al ciudadano común, mucho no le interesa, ¿no? Hablaba también Valenzuela, al igual que los referentes del peronismo en el primer bloque, del Día de la Industria. Un Día de la Industria que en definitiva debiera ser un día, no sé si de festejo, pero sí acorde con lo que significa ese día en sí mismo, ¿no? Un día que representa a un sector pujante, que por el momento no lo es, al contrario, un sector que hoy sufre desavenencias muy críticas. Pero lo concreto que en este bloque me acompaña Gustavo Torre, un hombre que pertenece, quizás referente de la parte gremial y relacionada a lo que tiene que ver con la industria. Esta semana Gustavo Torre, a la que acaba de culminar, conmemoró un nuevo aniversario de la escuela de formación que el hombre tiene ahí en el distrito de 3 de febrero. Antes que nada, Gustavo, buenas noches, gracias por tu presencia acá. Gracias, a ver, ¿se puede tener un termómetro de la situación industrial por estos días? Sí, seguro. Nosotros lo tenemos porque, como bien decías con anterioridad, hace 28 años que nos dedicamos a la educación y el trabajo, y nuestra manera de trabajar permanentemente es incorporar y vincularnos, interactuar con la industria, y las últimas reuniones que hemos tenido con los industriales de 3 de febrero, con los más identificados con la industria metalmecánica, están en situación crítica, con falta de trabajo, con distintas cuestiones que tienen que ver con lo productivo. El emblema de la industria en 3 de febrero es Peugeot hoy por hoy, y acá en pocos días empieza a trabajar, los trabajadores empiezan a trabajar 6 horas. Imagínate, 6 horas, ¿no? 6 horas. De las 9 horas que... Bueno, yo hablaba en estos días, y quizás eso te iba a preguntar, ¿no? Porque quizás la UOM, lugar del que vos provenís, si se quiere, ¿no? Siempre fue referente de una empresa emblema en lo que es el distrito de 3 de febrero. Primero Fiat, después Sebel, ahora Peugeot, digamos. Y hoy está en una situación crítica, pues yo hablaba con empleados de esa empresa. Me decía, en algún momento pujante habíamos tenido alrededor de 4.000 y pico de empleados. Sí. Hoy quizás alcanzan los 1.000 empleados, digamos, los turnos eran 3, ahora creo que hay 2 nada más. Hay 2 turnos con una semana de suspensión en el mes de acá hasta fin de año, digamos, dentro de esas 3 semanas que se trabajan con 6 horas nada más, una de 6 horas y las otras 2 de 9. Ahora lo que vos me manifestás es que van a ser esas 3 de 6. 3 de 6. Es un tema complejo, ¿no? Vos fíjate que nosotros hasta esta semana puntualmente estuvimos comunicándole el acuerdo paritario, y la realidad es que eso recién se va a reflejar, ese aumento, cuando realmente los trabajadores empiecen de nuevo a trabajar sus 9 horas y en ese sentido cobren por esa remuneración. La situación es muy crítica, y la verdad que nosotros que siempre estamos con la mira puesta en generar empleo, en transformar la vida a aquellos que apuestan a la educación, nos pone en una situación compleja, porque desde vincular para el trabajo hoy tenés que educarlos para que puedan pasar todos estos momentos de crisis que vive la Argentina, y el municipio no escapa a eso. La verdad que es preocupante la situación. ¿Y cómo se sale de esto? Porque, a ver, volviendo a la referencia de una empresa como Peugeot, digamos, es cierto que también le ha bajado notablemente la cantidad de autos que se vendían, digamos, ¿no? Entonces, todo indica que es una problemática como un callejón sin salida, ¿no? Exacto. Yo, a ver, digo, a veces cuando nos hacen esas preguntas,
Tiene que haber un plan integral que incluya no solamente la posibilidad que el industrial tenga acceso al crédito como para poder invertir y generar y ampliar su capacidad de producción, sino también, obviamente, tiene que haber una política del consumo interno, de la posibilidad que el producto hecho en Argentina sea más valorado. En esa cuestión, en un conjunto de todas estas acciones, me parece que podemos trabajar en el tema de la educación, de capacitar a los trabajadores, hablar de nuevas tecnologías. Necesitamos un plan donde se vincule el sector científico, el sector productivo, el mundo del trabajo. Los trabajadores sabemos que hay posibilidades y estamos comprometidos para que el industrial pueda salir adelante. Entendemos la situación y entendemos que nosotros no nos peleamos con los industriales, sabemos que están en una situación difícil, sabemos que no está produciendo, pero entendemos que realmente tiene que haber un cambio. Este cambio en la Argentina se tiene que dar porque no solamente la apuesta que hace este gobierno al campo y demás, me parece que la producción argentina, me parece que es de mucho valor y eso es donde hay que... ¿El sector industrial fue el más perjudicado con este tipo de políticas? Yo creo que sí, con el tema de la apertura de la importación, hoy por hoy, nosotros tenemos una empresa que es Industrias Dacot, que fabrica acá en Podestá, en Pablo Podestá, es una industria donde siempre ha trabajado, tenía casi 200 trabajadores, hoy está trabajando con la mitad de los trabajadores, y que hoy una silla que fabrica él al costo sale mucho más barato que traerla, sale mucho más caro traerla afuera que hacerla acá, digamos. Exacto, entonces en esa coyuntura hace 40 años que ese industrial empezó a fabricar la industria de sillas y mesas para oficina y para el hogar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace para competir con eso? Cuando vos tenés te abren la importación y tenés la posibilidad de comprar por internet algo mucho más barato que lo que se produce acá. Te escuchaba atentamente en función de lo que manifestás. Digo, hay como un antes y un después, ¿no es cierto? Porque yo veo, por otro lado, y escuchaba las palabras del propio Kicillof en la apertura del programa, pareciera que el anterior gobierno tenía que ver con, o al menos defendía posturas más proteccionistas con estos sectores, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, este gobierno vino con una idea de apertura a nivel general y se fue al otro extremo, digamos, ¿no? O sea, también algunos detractores del gobierno anterior lo que manifiestan es que ese proteccionismo no ayudaba demasiado, tenía un dólar retrasado y todo lo demás. A ver, para el común de la gente, ¿se puede tener una idea un poquito más clara en función de cuál es la solución, por decirlo, ¿no? No, yo creo que, bueno, por eso mismo, Enrique, yo creo que la solución tiene que ver con un gran acuerdo de todos los sectores, donde nos pongamos a analizar distintos aspectos que indiquen las necesidades y hacia dónde vamos. Me parece que es fundamental eso. No podemos hacer que la Argentina o que la producción argentina dependa si el mercado o algunos factores internacionales afecten a la Argentina y sobre todo a la producción. Me parece que son cuestiones claras donde, digamos, tiene que traspasar cualquier tipo de gestión. Digamos, si es una gestión tanto como la de Macri ahora como con la que fue la anterior, me parece que tiene que haber un acuerdo social productivo en la Argentina donde tengamos claro hacia dónde vamos. ¿Vos qué análisis haces acerca de por qué se llegó a esto? Bueno, evidentemente hay el análisis mío que hago tiene que ver con creer que la política de un país se lleva adelante solamente con la mirada de la economía y no entender, el contexto real de lo que pasa en las distintas regiones, sobre todo. Yo también soy crítico de algunas cuestiones que se hizo en el gobierno anterior, pero el gobierno anterior tenía una cadena de valor, tenía las economías regionales bien identificadas. Después podemos recriminar de que por ahí si las políticas llegaron o no llegaron a esa cuestión. Pero había un proceso donde participaban las universidades, participaban distintos actores, las cámaras empresariales.
donde se reunían y empezaban a evaluar distintos tipos de políticas. Hoy la realidad es que yo no la veo, por lo menos nosotros no nos convocan. Hace muy poquito recibimos un premio en Alemania donde nos premiaban por el liderazgo, por la gestión educativa y siempre fuimos consultados para cualquier tipo de trabajo que tenemos que hacer a través de la educación y el trabajo. Yo la verdad que en esto no veo nada, no lo veo. Entonces, digo, cuando uno cree que lo puede saber todo, me parece que ahí es donde vos sos titular de una escuela que tiene que ver con eso, con la formación en definitiva de las personas que en un futuro van a estudiar y van a trabajar en ese ámbito, ¿no? También es cierto que en estos últimos tiempos no han sido una escuela que ha quedado en el tiempo, sino que han incorporado tecnología de punta y un montón de cuestiones. Ahora, en este escenario en donde la situación es como vos manifestás, ¿cómo encaja una escuela de estas características? Fíjate, ¿no? Nosotros tenemos una de las principales atribuciones que yo le puedo poner a calificar nuestra institución, somos muy dinámicos. Y cuando no hay generación de empleo, claro, a eso iba la pregunta. Uno puntualmente dice, bueno, a ver, ¿qué le doy a este alumno que viene y que cree que con la formación que le puedo dar yo va a salir a trabajar? Entonces, lo que trabajamos hoy puntualmente es mucho el ámbito emprendedor, el ámbito del microempresa, la posibilidad de que alguien aprenda, un ejemplo, mecánica de motos y se pueda montar su taller en su casa, con pequeña inversión de equipamiento de herramental. Después el carpintero de aluminio, las ventanas, todo, digo, bueno, quizás esa formación no se la vamos a dar para la industria, pero sí se la vamos a dar como para que pueda él hacer reparaciones, pueda hacer trabajos pequeños y empezar a trabajar sobre todo en la mirada que tiene que ver que el alumno adquiera no solamente el saber de una especialidad, sino el saber de cómo poder sostenerse con un microemprendimiento. Porque es lo más difícil. No es solamente poner un cartelito o en las redes sociales o en la puerta de tu casa, sino hacer todo un trabajo donde uno pueda pasar bien un presupuesto, que pueda cumplir con los tiempos, que pueda hacer las compras como corresponde, digamos, en la materia prima. Es muy difícil, ojo, es muy difícil. Claro, pero nosotros trabajamos fuertemente todos esos factores porque también entendemos que lo que, digamos, yo tengo fe que en algún momento estas cosas va a cambiar y va a volver a necesitar la industria perfiles especializados. Y bueno, en esa línea nosotros trabajamos fuertemente como para poder saber que una vez que sorteemos estas dificultades y esta crisis que tenemos, vamos a tener la mano de obra calificada que necesitamos. Cambiando un poco de la temática ya en lo que tiene que ver con la función tuya, también vos sos un hombre político, digamos. Por estos días también hay un montón de reacomodamientos políticos porque las elecciones son el año que viene. Sí. Y también hay mucha discusión acerca de responsabilidades y de otras cuestiones. Digo esto porque yo siempre le digo a varios de los peronistas, quizás la posibilidad de hoy tener un gobierno como Cambiemos tiene en parte responsabilidad de un sector peronista o de varios sectores peronistas que, no sé, se pusieron en una postura muy rígida en cuanto al otro gobierno. Digo, ¿cómo tendría que actuar el peronismo de aquí hacia futuro? Bueno, yo soy un convencido de que la unidad dentro del peronismo tiene que ser un factor prioritario. La unidad, obviamente, con un trabajo fino, ¿no? Digamos, en ese sentido, la unidad, cuando hablamos de esa palabra que a nosotros, que el general Perón lo nombraba permanentemente, la unidad y la solidaridad, esas cuestiones para nosotros son muy importantes. Yo creo que en ese sentido, a ver, siempre se le criticó quizás a Curto la posibilidad de que el partido se cerraba y cada vez solamente era una mesa chica donde se definía muchísimas Una característica no solo de Curto, hay que decirlo, ¿no? Digo, se habló mucho de los caciques del conurbano en su momento, ¿no? Y creo que era una característica que aún en algunos casos hasta la elección legislativa del año pasado funcionaba todavía, ¿no? No sé si va a ser para futuro, pero digo, es algo que pareciera
injertada, ¿no? Inserto, digamos. Es real, digo. Pero bueno, ahora como estamos en una situación donde realmente hay una falta de liderazgo dentro de la conducción del partido, y en ese sentido no por criticarlo a Curto puntualmente, digo, me parece que Curto cumplió su ciclo, y la verdad que en ese sentido muchos de los peronistas le tienen que agradecer, le tenemos que agradecer todo lo que ha hecho. Pero más allá de eso, hoy estamos todos en el llano. Estamos todos iguales. Tenemos que trabajar puntualmente como para poder realmente ser amplios y escuchar a todos, sobre todo escuchar al que tiene cosas para decir, pero no solamente los que tienen cosas para decir para atrás, sino también pensando en futuro. Si nosotros podemos sintetizar esa unidad del peronismo que viene en el futuro, para poder de acá al año que viene sintetizarlo en una propuesta electoral, sería lo ideal. Digo, a nadie le sirve que tengamos un peronismo dividido. Nosotros nos ha pasado en la elección cuando me tocó encabezar la lista del PJ en 3 de febrero, nos ha tocado que había unidad ciudadana, habían distintos actores, mismo el Frente Renovador por otro lado, digo, y muchos que quedaron afuera de todo esto. En ese sentido, digo, me parece que hoy tenemos una gran responsabilidad que nos pone en la mesa seguramente de consenso como para poder definir todas esas cosas. Y en esto que vos decías claramente, cómo, digo, el gobierno también en estos días a nivel nacional llamó a la oposición a sentarse a la mesa para hacer una especie de acuerdo político, que no me parece mal, digo, pero esto también en el reportaje que recién escuchábamos del propio Valenzuela va a recaer sobre los municipios y todos los otros lugares. Digo, si esto sucede en los distintos distritos en donde Cambiemos pregona una especie de unidad, digamos, ¿no se va a perder la identidad del peronismo? Mira, Enrique, a mí me cuesta creer que realmente, más allá de las palabras del presidente que lo ha pedido... Lo dijo el intendente ahora también. Lo dijo el intendente, digo, más allá, a mí me parece que son todas declaraciones para la televisión y no es para, digamos, porque, a ver, hay cuestiones, digo, para uno llamar a un acuerdo social necesitas levantar el teléfono y convocar, no por la televisión. Digo, me parece que durante muchos años ha pasado de que empezamos a decir, no, sí, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos diálogo, pero digo, la situación está grave, evidentemente, para poder convocar realmente tienen que convocar de en serio. Digamos, la iglesia, los sectores sindicales, el sector empresarial, y no hacerlo solamente público y darlo a conocer y que eso quede en nada. Porque después pasa eso, después dice, no, yo convoqué a un acuerdo social donde... Fue por el video que hice. ¿Entre febrero no hubo acercamientos así entre la oposición y el gobierno actual? Yo no tengo diálogos con el intendente, pero digo, tampoco me voy a poner en una situación de que quiero que me llame, pero digo, nosotros tenemos, hay cuestiones donde nuestra organización y distintas organizaciones sindicales, evidentemente estamos sufriendo dificultades que tienen que ver, obviamente, con coyunturas nacionales. Eso no quepa ninguna duda. Pero bueno, hace un tiempo a esta parte no hemos tenido ningún tipo de diálogo. Digo, acá nosotros siempre fuimos de la idea de colaborar en lo que podamos institucionalmente. Digamos, yo no soy de la idea de que como no somos parte de un gobierno o no nos identificamos con un gobierno, ponernos en la vereda del frente y decir todas cosas que no, sino todo lo que nos da, nos tenemos como predispuestos y que somos personas que podamos llegar a ser de alguna u otra manera parte de una mesa, si quieren hacerlo amplio para poder discutir y ver temas que necesitan para el ¿En tu futuro. fuerza o en tu idea, digamos, de construcción o al sector al que perteneces, los kirchneristas están incluidos? Sí, todos. Todo. Bueno, te agradezco tu presencia acá, Gustavo. La verdad que es bueno y saludable hablar con vos y espero que, digamos, no sé, uno abriga la esperanza de que esto sea transitorio, digamos, más para este sector, digamos, con el cual vos te identificás, que es el industrial, que no la está pasando nada bien. Sí, totalmente. Así que gracias, Enrique, por invitarme.
Saludos a la audiencia y espero que haya sido claro lo que dije. Tal cual. Y bueno, y nosotros empezamos a irnos en el programa del día de hoy. ¿Saben qué? En esta semana hubo unas declaraciones de una chica, desconocida por cierto. Decía, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Fue el título que muchos de los portales manifestaron a las palabras de Mayra Arena, que nació en la Villa del Caracol, de la localidad de Bahía Blanca. Fue convocada a una de estas movidas que tienen que ver con charlas de redes sociales y demás. Pero muy interesante lo que dijo. Una de las palabras, ustedes van a escuchar un resumen antes de irnos, pero a mí me quedó sonando una de las cuestiones que ella manifestaba. Decía que mucho se le critica a los pobres de la cantidad de hijos que tienen, ¿no? ¿Y saben lo que respondía? ¿Saben por qué los pobres tenemos esa cantidad de hijos que tenemos? Porque es lo único que podemos tener, decía. Palabras para reflexionar. Vemos ese resumen de Mayra Arena, la chica que hoy es parte en las redes sociales, muy importante, que fue pobre. Bueno, no sé si fue pobre, pero conoce lo que es la pobreza. No es un dato menor. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa.